Con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, Rusia es el país más extenso del planeta. Sin embargo, este territorio fue adquirido luego de siglos de expansión y cientos de guerras. Para conocer la historia de esta gran nación, habría que remontarnos a la antigüedad, hacia el siglo VI a.C., en donde los pueblos eslavos orientales se asentaron en la actual región de Europa Oriental. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C., los pueblos eslavos comenzaron a entablar relaciones comerciales con los bizantinos del sur y los vareos, como llamaban a los vikingos de la actual Suecia. La ciudad de Kiev habría sido fundada entre los siglos V y VI como punto medio de ruta comercial entre ambas civilizaciones. Esto sentaría las bases para la fundación del primer estado eslavo oriental conocido como la Rus de Kiev, luego de la unificación de los pueblos eslavos por parte del príncipe varego Oleg de Nóvgorod en el año 882. La cristianización del Rus de Kiev se daría por la influencia del Imperio Bizantino. Fue iniciada con la llegada de los misioneros Cirilo y Metodio y adoptada oficialmente con el bautismo de Vladimiro el Grande en 980. Del nombre Cirilo proviene el actual alfabeto ruso, el alfabeto cirílico. Hasta la fecha, Rusia se mantiene como el país más influyente de la Iglesia cristiana ortodoxa. La decadencia del Rus de Kiev se daría en 1240, luego del debilitamiento de la economía ante el descubrimiento de nuevas rutas comerciales, y de estas surgirían nuevos principados que a la posteridad sufrieron invasiones provenientes del Imperio Mongol, llamados tártaros por los rusos, quienes fundaron el Kanato de la Horda de Oro, imponiendo el vasallaje en los estados eslavos. Ante esto, gran parte de la población eslava se fue aglomerando en el Principado de Moscú, quien fue ganando progresivamente más fuerza hasta que en 1368, tras la caída del Imperio Mongol, adquiere el protagonismo en la región y con esto se fundarían los cimientos del futuro Estado ruso. Durante el siglo XV hasta mediados del siglo XVI, Moscovia, el nombre común de este principado, fue gobernado por diversos príncipes, entre los que destacan Iván III, quien venció la guerra contra la República de Nóvgorod, otro de los estados que surgió luego de la disolución del Rus de Kiev, y posteriormente anexionó todo su territorio. Este gobernante también inició los conflictos con el Kanato de Kazán. A Iván III lo sucede Basilio III, quien anexionó algunas provincias autónomas como los principados de Riazán y Volokolamsk, y además de emprender guerras contra la mancomunidad polaco-lituana. Asimismo, comenzó acciones contra el Kanato de Crimea, otro de los kanatos provenientes de la caída del Imperio Mongol. En 1547 se fundaría el Zarato ruso, con Iván IV el Terrible, quien se proclama como el primer zar. Por cierto, esto viene de la palabra César, haciendo alusión a que Rusia se convertiría en el siguiente imperio romano. Sus aportes fueron tanto políticos como militares y sentaron la base para la expansión rusa hacia el este durante la conquista de los kanatos hacia Siberia y siendo el primer gobernante ruso que logra cruzar los montes Urales, es decir, el primero que convierte a Rusia en un país euroasiático. Sus sucesores seguirían conquistando la Siberia paulatinamente en vista que las comunidades que se encontraban en su camino estaban cada vez más debilitadas, hasta que en 1613 ascendería al poder Miguel I de Rusia, el primer zar de la dinastía Romanov, y aquí te lanzo un spoiler. La dinastía Romanov gobernaría Rusia ininterrumpidamente hasta la Primera Guerra Mundial. En lo político y militar, Miguel continuaría expandiendo el territorio ruso por la Siberia hacia el este, pero en lo social, tendría a la mayoría de la población viviendo bajo un sistema de servidumbre, en una situación de si naces pobre, mueres pobre. Además que era ilegal que los campesinos se desplacen libremente dentro del territorio o incluso emigrar. Pero qué abuso, ¿no? Años más tarde, ascendería al poder Pedro I en 1682, apodado Pedro el Grande, quien ante una nación que se había quedado tecnológica y económicamente en el tiempo, le da a Rusia el estatus de potencia mundial y fundaría el Imperio Ruso en 1721, proclamándose como primer emperador. Todo esto gracias a sus viajes a Europa Occidental, de donde trajo ideas para la modernización del ejército y la creación de la Fuerza Naval Rusa. A este le suceden una serie de zares, entre los que destaca Catalina II o Catalina la Grande, con quien luego de vencer al Imperio Otomano y a la comunidad polaco-lituana, logra expandir el territorio hasta el Mar Negro por el sur y Europa Central por el oeste, además de llegar hasta América luego de conquistar oficialmente el territorio de Alaska en 1784. Años más tarde, gobernaría Alejandro I, quien afrontaría las guerras napoleónicas entre 1803 y 1815.
La posición de Rusia durante estos conflictos fue en una primera instancia aliado de Francia tras firmar el Tratado de Tilsit en 1807, pero Napoleón rompe acuerdos con Rusia y la invade en 1812, siendo su campaña más desastrosa, ya que a pesar que llegaron a Moscú, los rusos no se rindieron y quemaron los campos de los alrededores, por lo que los franceses perecieron ante el hambre y frío del invierno, que llevó finalmente a la derrota de la Gran Armée. Luego de la victoria durante estas guerras, Rusia pudo anexionar Finlandia, Moldavia y parte del Gran Ducado de Varsovia. Durante los siguientes gobiernos, como en los de Nicolás I y Alejandro II, el imperio se siguió expandiendo por Asia Central, obteniendo el territorio de los actuales Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán. Vaya que ahora este mapa ya está bastante similar al de la Unión Soviética. Sin embargo, esta expansión fue frenada por el sureste en la guerra de Crimea contra franceses y británicos, quienes apoyaban a los otomanos. En cuanto al social, destaca la reforma emancipadora de 1861, en la que la servidumbre sería abolida. Algunos historiadores dicen que este es oficialmente el fin del feudalismo. Sí, Rusia hizo que se extendiera hasta este punto. Durante este periodo, Rusia se mantuvo al margen de la revolución industrial y quedó retrasada con respecto a las potencias europeas occidentales. Con esto, llegaría al mando el último emperador, Nicolás II. Algunos dicen que manipulado por el místico Rasputín, quien llevó a Rusia a desastrosas campañas militares como la Guerra Ruso-Nipona en 1905 y posteriormente el ingreso a la Primera Guerra Mundial del bando aliado, que dejó a una Rusia devastada y en una profunda crisis política y social. Ante el descontento de la población y de la milicia, surgieron las dos revoluciones rusas en 1917. La primera, en febrero, en donde derrocaron a Nicolás, quien sería posteriormente asesinado junto a toda su familia en 1918. Y además, se formó un gobierno provisional que era presionado y exigido por los soviets o consejos de trabajadores dirigidos por grupos socialistas radicales de ideología marxista. Y luego, la segunda revolución, la de octubre, en la que el partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, derroca al gobierno provisional ruso y toma el poder fundando la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y desencadenando la guerra civil rusa entre el Ejército Rojo, los bolcheviques y el Movimiento Blanco, el gobierno ruso. Esta guerra termina en una victoria decisiva de los bolcheviques y también resulta en independencia de Polonia, Finlandia y los estados bálticos. Además, el nombre es modificado por el de la conocida Unión de Repúblicas Socialistas Soviética o Unión Soviética, su nombre más comercial, integradas en una primera instancia por 12 repúblicas. Tras la muerte de Lenin en 1924, tomaría el poder Iosif Vissarionovich Djugashvili, más conocido como Iosif Stalin, de origen georgiano. Stalin es uno de los personajes más controversiales de la historia, ya que por un lado le devolvió a Rusia el estado de potencia mundial, pero por otro es considerado como uno de los mayores genocidas de la historia, ya que cualquiera que osara contradecir al régimen era asesinado. Entre sus ideas estaban la de recuperar el territorio perdido durante la guerra civil y la de expandir su ideología comunista por todo el mundo. El mundo entraba nuevamente en tensiones en la década de los 30, por lo que Stalin firma un pacto de no agresión con Hitler poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el que se repartirían los territorios anhelados, además de repartirse Europa en esferas de influencia. Ambos firmantes dan inicio a tan cruento evento con la invasión de Polonia en 1939. Posteriormente, Stalin invade Finlandia en una campaña desastrosa de la que solo logró anexionar pequeños territorios. Ante la debilidad mostrada, Hitler aprovecha y rompe el pacto de no agresión, invadiendo la Unión Soviética en 1941. Curiosamente, a Hitler le sucedió algo similar que a Napoleón. A pesar de comenzar con ciertas victorias que le permitieron avanzar, los alemanes perecieron ante el frío invierno y poco a poco fueron retrocediendo. Posteriormente serían derrotados y la Unión Soviética vencería la guerra junto con el bando aliado, a pesar de haber sufrido más de 25 millones de pérdidas humanas. Luego de esta guerra, las repúblicas bálticas regresaron a ser parte del territorio soviético, aumentando ahora a 15 el número de repúblicas, y la Unión Soviética expandiría su esfera de influencia por Europa del Este hacia Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Esto también sería el inicio de la Guerra Fría entre 1945 y 1991, en la que las superpotencias emergidas, la Unión Soviética y los Estados Unidos, comenzarían la carrera armamentística, espacial, económica y sobre todo política.
al inmiscuirse en diversas guerras durante este periodo con el fin de expandir sus influencias comunista y capitalista respectivamente, entre ellas la Guerra de Corea, Vietnam, Yom Kippur, entre otras. Luego de un progresivo debilitamiento de la Unión Soviética causadas por la burocratización, el estancamiento tecnológico y una crisis económica interna, la Guerra Fría culminaría en 1991, luego de ciertos acontecimientos como la caída del muro de Berlín. Con esto, la Unión Soviética se desintegraría, siendo el último gobernante Mikhail Gorbachev con su reforma económica de la perestroika, y se pasaría a la fundación de la Federación Rusa, con Boris Yeltsin como primer presidente. Yeltsin fue sucedido en el 2000 por Vladimir Putin, antiguo funcionario de la KGB, cuyo primer mandato duraría hasta el 2008 y sería reelecto en el 2012 hasta la actualidad. Varios analistas dicen que Putin le ha devuelto nuevamente a Rusia el estatus de potencia mundial y ha debido enfrentar ciertos intentos de separatismo como en Chechenia y en Crimea. Rusia ha escalado nuevamente a la escena mundial, como siempre, ante miles de controversias, logrando influencias en conflictos de interés internacional como en Siria, por lo que se dice que a pesar de la paz en la que se vive hoy día, podríamos estar propensos a presenciar una segunda guerra fría. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tu comentario y no te olvides de apoyarme con un like, comentar de qué país te gustaría que hable en mi siguiente video y de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido.